Buenos días, hermanos. Como que no han digerido bien el encebollado. Buenos días, hermanos. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Pónganse de pie los contentos y los tristes también, hermanos. Vaya. Padre, te agradecemos, Señor, porque podemos juntarnos, reunirnos en tu casa. Gracias, Señor, por tus bondades, por tu cuidado, por lo que tú haces. Gracias, Señor, porque tú nos amas de una manera que no podemos entender. Gracias, Señor, por todos los milagros que tienes preparados para cada uno de nosotros. Y hoy día, Señor, oramos por nuestra nación, oramos por nuestro país, que tengas misericordia, paz para cada persona, Señor, que vive en este Ecuador. Padre, pedimos por nuestras autoridades que puedan escuchar el mensaje tuyo, el consejo tuyo para obrar en bendición, en bien, en obediencia. Y pedimos por aquellos que no te conocen. Permítenos resplandecer para ello. Permítenos ser iglesia como tú quieres. Y hoy, Señor, por cada necesidad, por cada problema, declaramos está en tu mano, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Aleluya. Vamos. Bueno, hoy día quiero continuar con lo que estaba hablando sobre el reino de Dios. Uno de los pasajes que a mí me emociona del reino de Dios que he tratado de estudiar y entender se encuentra en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, lo que los estudiosos han llamado la ética del reino. Es decir, la forma en que Jesús va a trazar lo que será vivir en el reino. Recuerden muy bien que el Señor está llegando en una época muy difícil para sus oyentes, para aquellas personas que quieren ser alcanzadas por este mensaje del reino. Pero Jesús nos deja muy en claro que ser ciudadano del reino es hacer visible la obra de Dios para las personas, como veíamos la semana pasada, que la manera en que la gente puede ver, entender, creer lo que es el reino, ser parte del reino, es a través de la iglesia. Todos aquellos convocados, llamados a ser parte del reino, vamos a tener una distinción, a ser y vivir diferente al resto de personas. La ética del reino es expresada a unas personas en la montaña, como se conoce a este mensaje, el sermón de la montaña, y todo ese auditorio de Jesús improvisado en alguna loma, donde multitudes comienzan a llegar y a reunirse, como nos dice Mateo 5, el 1, 2, que Jesús al ver las multitudes subir al monte, Él se sienta, se acercan los discípulos y el Señor comienza a mostrar y a demostrar el reino, diciendo: ¿quién eran estas personas? Aquellas personas atormentadas por enfermedades, aquellas personas que tal vez en su interior, por todo el imaginario religioso imperante, pensaban, creían y habían sido enseñados que su condición era consecuencia del pecado, así que eran alejados de Dios, no eran amados, no eran los instruidos, no eran santos, no eran apellidos importantes, no tenían riqueza, así que eran los parias de una sociedad que los excluía y no tenía espacio para ellos. Y llega el mensaje de Jesús con lo que se va a conocer como la inversión del reino, pero inversión siempre la entendemos con una connotación económica, no de ganancia, voy a invertir. Pero acá estamos hablando del cambio de valores. Los pobres son amados, los desesperados son consolados, los perseguidos van a encontrar herencia. Todo esto en un contraste a lo imperante de la época. Y pongámonos a pensar un momento, mis queridos hermanos. Cuando Jesús viene a nuestra vida, Él va a confrontar nuestros valores. Él va a necesitar de nosotros una seria meditación, una seria decisión y una seria obediencia para vivir conforme
a los modelos, patrones y valores del reino. Porque la mirada común de cada uno de nosotros es que nos vaya bien aquí en la vida. Preparémonos para vivir bien. Y quiero decirles, hermanos, que eso está muy bien: estudiar, esforzarse, trabajar, ser diligente. Hay promesas en Proverbios de los diligentes, los estudiosos, de los que se portan bien. Correcto. Pero Jesús va y apunta más allá en cuanto a la eternidad. Y nos pone un desafío. Vamos a vivir para esta tierra. Vamos a hacer riqueza en esta tierra. Vamos a ganar la tierra. El Señor más adelante va a preguntarle a un hombre una historia que él inventa. ¿De qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Pero hoy parece ser que este mundo es la máxima recompensa a que el ser humano puede aspirar. Y nosotros hoy día estamos dolidos, atormentados por la violencia, cuyo único fin es quitarte lo que tú has trabajado, extorsionarte, secuestrarte, matarte si fuera el caso, para arrebatarte lo que tú tienes. Y otra vez viene el valor del reino. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es realmente lo que debemos atesorar? ¿Qué es? El mensaje del reino está íntimamente relacionado con el mensaje final del antiguo pacto. Cuando termina el antiguo pacto, según el orden que tenemos en nuestras Biblias, el último libro que cronológicamente no es el último libro, pero en el orden que tenemos en nuestras Biblias es Malaquías. Malaquías cierra el mensaje con una maldición. Dice: y Él restaurará, en Malaquías 4:6, el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En cambio, Jesús inaugura, hace la disrupción, como dicen los teólogos, la disrupción de el ahora, del ya y aún no del reino en nuestras vidas, con una palabra que va a ser muy típica de Jesús, que va a ser muy nuestra, de los ciudadanos del reino, de la cual hemos tomado la palabra evangelio. El evangelio es buenas noticias. Entonces, cuando nosotros hablamos a una persona de buenas noticias, estamos hablando de evangelio, del mensaje del reino, de la obra de Jesús, de la vida de Jesús. Cuando usted y yo comenzamos a predicar, estamos enseñándole a las personas esperanza, dándoles a nosotros un asidero en medio de la hecatombe, del derrumbe que vive esta sociedad. Entonces estamos tratando de rescatar a las personas, pero no con condenación, como la vieja religión que Jesús estaba demoliendo por su anuncio de reino. Está hablando de las bienaventuranzas. En los capítulos 5 vamos a encontrar lo que llamamos las bienaventuranzas, ¿verdad? Y este mensaje conciliador de parte del Padre es de que el ser humano, en su incapacidad, en su necedad, en su soberbia y orgullo, fue imposible agradar a Dios, hasta que Jesús viene como una ofrenda de paz. Pero esta ofrenda de paz, mensaje del reino, es para reconciliarnos, justificarnos, pero a su vez vivir en paz con Dios. Y este mensaje de paz se transmite a nosotros por medio del evangelio. Recuerden un momento, en algún momento Jesús es encontrado con una mujer que no pertenecía al pueblo de la promesa, al pueblo escogido. Esa mujer que no creía o no adoraba al mismo Dios que Jesús está predicando, le ruega a Jesús que obre un milagro porque su hija es atormentada. Y Jesús le dice: no es bueno que yo le dé el pan que es para los hijos, se lo dé a los perros. Un mensaje muy claro
acerca de la exclusión, los escogidos y los de afuera, los gentiles. Pero esta mujer en su insistencia le dice a Jesús: Señor, pero incluso hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Y Jesús es conmocionado, dice la Escritura, por la fe de esta mujer, porque el mensaje del reino es un mensaje de reconciliación. Pero lo que Jesús está aplicando es lo que a veces equivocadamente queremos vivir, en la misericordia de Dios. Jesús, al hablar de las bienaventuranzas, nos va a hablar de un elemento desconocido en el trato con Dios, que es el mensaje que hoy día nos sostiene, nos mantiene, nos conforta y nos consuela en medio de la debilidad, en medio de los problemas que pasamos, en medio de los ataques. Usted sabe que yo, usted, todos no vivimos bajo la misericordia de Dios, nosotros vivimos bajo la gracia. ¿Cuántos dicen amén? La gracia de Dios. ¿Saben lo que es la gracia de Dios? Es saber que no tengo que vivir ansioso. A veces más que un hipertenso le diga eso. Pero saber que no debo vivir ansioso, no debo vivir preocupado, porque mi Padre, el dueño de esta tierra, dueño del oro y la plata, Él me cuida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos lo creen esta mañana? Mi Padre me cuida. Diga conmigo: mi Padre me cuida. ¿Y por qué lo cuida usted? ¿Qué hizo usted de bueno? Aparte de conocerme, ¿qué ha hecho usted de bueno? Nada, pero Él nos ama, como cantábamos hoy día. Él te ama. Yo puedo estar muy enojado con mis hijos, y algunas veces estoy bien enojado, frustrado. Puedo estar enojado con mi esposa, y aprovecho que no está para hablar de ella, pero no cambia mi amor. Y si yo necesito sacrificar todo, incluso mi vida, lo haría por ellos. Y yo soy un ser humano imperfecto. ¿Te imaginas lo que es el amor de Dios para tu vida? El mensaje del reino es eso: siéntete amado, no merecedor de ese amor, pero siéntete amado. Y hoy quiero hablarles un momento a los corazones solitarios, deprimidos, temblorosos, y no por el temblor de ayer, el terremoto de ayer, y asustados. Es muy difícil vivir afuera, yo no lo niego. Muchos problemas, asesinatos, crímenes, inseguridad. Pero ¿saben lo que es más difícil? Vivir sin Cristo Jesús en su corazón. Si usted quiere conocer lo que es la libertad, la paz, vivir bajo la gracia de Dios, conozca al Señor. ¿Cuántos le dicen amén? Que ya lo conocen. ¿Cuántos saben que esto es verdad, hermanos? Conozca al Señor. Jesús habla y expone este anuncio. Aquellos que sufren, aquellos perseguidos, aquellos destronados de posesiones, aquellos débiles, aquellos pobres, son bendecidos, son bienaventurados. Entonces, entre cuanto menos tengo valor para este mundo, más me ama mi Padre. ¿Cuántos dicen amén? No se trata de la ropa, la colonia, la marca que usas de teléfono, el reloj que te compraste. No se trata de los zapatos, no se trata de que tú seas bien parecido como su servidor. No se trata nada de eso. Los valores del hombre no son los valores de Dios. Este gran sermón del Nuevo Testamento, Jesús nos da las bendiciones, trayéndonos que el mensaje y la obra del Rey, en primer lugar, son internos. El cambio del reino no es un cambio de sociedad, es un cambio de personas. El cambio del reino no es un cambio de gobierno, como quisiéramos nosotros, y no me diga amén, pero todos quisiéramos, ¿verdad? No se trata de eso, se trata de cambio de corazones, porque el mal del hombre no está afuera, el mal del hombre está en el corazón. Porque siempre decimos porque nosotros somos un país corrupto, pobre y pequeño, no tenemos bla, bla, bla. Pero miren lo que está sucediendo en las grandes naciones del mundo: caos, incendios, anarquía.
revolución, violencia, guerras. ¿Por qué? Porque el mal no se trata de cuánto hay en la cuenta de los bancos centrales de las naciones o el PIB de las personas. No se trata de que si el gobierno es bueno o no es bueno. Nunca será perfecto como el reino, porque Jesús nos dice que primero es el cambio del corazón. Cuando cambia tu corazón, cambia tu vida. ¿Cuántos lo saben, hermano? ¿Cuántos dicen amén? Es verdad. Cambia tu vida. Uno de los grandes deseos que tengo yo es, verdad, que a mis hijos les vaya muy bien en esta tierra, que queden preparados, que tengan su educación. Sí, todo eso es muy bueno. Pero yo quiero que ellos tengan en su corazón el reino, que amen al Rey, que sirvan al Señor. El Antiguo Testamento llega a las tablas de la ley, el pacto sinaítico, como se va a llamar, porque se da en el monte Sinaí, truenos, relámpagos, advertencias, juicios, maldiciones. Pero Jesús en un monte lo que llega es un mensaje de gracia, un mensaje de acercamiento. Jesús no dice, ustedes están así porque merecen estar así. Jesús simplemente les invita a decir, tenga esperanza. Si ustedes creen, todo es posible, porque para el que cree, amén. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra desesperanza mundana y humana hemos visto cosas imposibles? Y el Señor no una, no dos, sino 1000 veces nos vuelve a levantar y nos sostiene en sus brazos. Y cuando tú piensas que todo ha sido derrotado y que ya no hay nada más que hacer, el Señor dice, aquí hay una puerta, no te vencerán, yo estoy contigo. ¿Cuánto le dan la gloria al Rey de Reyes, Señor de Señores, al que nos cuida, al que nos ama, al que no nos abandona, al que está con nosotros, al que nos sostiene, al que pelea las batallas? ¿Cuánto dicen amén? Mi Dios es un Dios de lo imposible. Los principios del reino, de las bienaventuranzas, del sermón de la montaña, van en contra del gobierno. Recuerden que el auditorio de Jesús es diverso. Están los religiosos, están los ricos, están los poderosos. Seguramente los soldados romanos también estaban ahí, viendo una gran multitud, pensaban de qué están hablando. ¿Qué será esto? ¿Qué será este profeta que se ha levantado? Para todos ellos, para los exaltados, para los tristes, para los humildes, para los soberbios, para la gente de más baja estimación de este mundo, Jesús declara que son bienaventurados cuando creen en el reino. Entonces Jesús nos pone ahí una medida. Necesitamos de fe. Necesitamos de caminar en conocimiento y obediencia, porque la fe viene por el oír, y el oír. Entonces, si usted no estudia, no es que se queda ignorante, usted se queda en la misericordia. Y yo veo a muchos llaneros solitarios que en su ignorancia han leído y han aprendido ciertos mensajes de la palabra de Dios y dicen, ya es suficiente, yo no necesito una iglesia, yo no necesito a nadie, yo no necesito un mentor, yo no necesito un pastor, yo no tengo que rendir cuentas a nadie, yo no necesito una célula, yo no necesito un nexo. Sí, puedes vivir en misericordia, pero nosotros queremos vivir en el reino de Dios. Amén. Por eso insistimos, enfatizamos y a veces podemos decir somos cargosos. Estudie la palabra de Dios. Estudie la palabra de Dios. La Biblia no es un libro para leer. No lo lea cuando no puede dormir. No le recomiendo porque le va a dar pesadillas. La Biblia es un libro para estudiar. Cuando usted tiene hambre y cuando usted tiene sed del reino de Dios, abra su Biblia. Abra su Biblia. Y esos versos antiguos y viejos volverán a vivir. No por la santidad del libro. La santidad del libro no existe, hermano, y esos taxistas y esos hermanitos que me tienen la Biblia abierta, eso no espanta ni a la suegra, hermanos. Está perdiendo el tiempo.
¿Sabe lo que espanta al enemigo? Un cristiano consagrado que vive para el reino de Dios hoy, ayer y siempre. ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Cuántos dicen amén? Jesús nos habla de que su reino no es una vacuna que voy a pagar para que no me toquen. Es una promesa, es un pacto de eternidad. Que ahora y mi Padre somos uno solo. Juan 17. Eso está hablando el Señor. Los ideales, sus principios del sermón van en contra de lo establecido. Por eso Jesús toma un ejemplo de un hombre llamado Juan el Bautista, y Jesús refiere a este hombre como el más grande hombre que ha existido. Jesús sabe que Juan es un pobre hombre que ha vivido en el desierto. Su ropa no la hizo ni Gucci ni Dior, era piel de camello. No comía ni sushi, ni siquiera encebollado, comía langosta y miel silvestre. Y su iglesia estaba en el desierto. Su mensaje muy sencillo, pero la Biblia dice que Él vino a preparar el camino del Rey, del Mesías. ¿Qué lo hacía diferente a este Juan el Bautista? Tal vez el mundo dice, pero es un hombre irrelevante, absurdo, pero Jesús lo alaba. ¿Por qué? Porque en el reino de Jesús los más pequeños son mayores que Juan. Ni la alabanza de Jesús servía para decir que Juan en el reino de los cielos, cuando pasemos cerca de él, vamos a tener que reverenciarlo. No. Dice, en esta tierra, en sus valores, en sus estándares, Juan vale más que todos ustedes. Pero allá arriba, donde papá, el que llega allá es más importante que Juan. ¿Cuántos lo entienden, hermanos? Este sermón del monte nos obliga a conocer el camino de la humildad, de la compasión, de la mansedumbre y vivir por la justicia. Ayer me enteraba de algo que está pasando y, como les decía a los hermanos del primer servicio, sentía que la calavera se me desclavaba de la cruz. El viejo hombre volvía a levantarse y comenzaba a erizarme como gato lampiño, hermano. Y el Señor me dio una palabra. Esa no es tu pelea. Esa no es tu pelea. Porque yo soy el que soy. Amén. No se afane, mi querido hermano. Usted le pertenece al Señor. ¿Cuántos lo creen esta mañana? En ese caminar de deshacernos de la valía, del coraje, de sentirme orgulloso de mí mismo, de renunciar, de venganza, porque eso hace un hombre. Y ese es el paradigma que nos han puesto especialmente a los machos latinos. No, pues usted tiene que pelear, usted tiene que defenderse, usted no tiene que quejarse de nadie. Jesús nos rompe todo ese paradigma y nos pone un nuevo camino. Y a los fariseos que estaban escuchando, les dice que la verdadera espiritualidad no es de atavíos, ni de religiosidad, ni de costumbres, ni de hábitos, no es externa, es interna. A los saduceos se les dijo que el camino de Dios no es el camino del hombre. A los esenios, aquellos que hablaban del sacrificio del cuerpo, de matar la carne, les dijo que esto es un asunto del corazón, no de la carne del hombre. A los celotes, a los revolucionarios, les habla de adoración, no de violencia, porque los verdaderos violentos son los que arrebatan el reino de los cielos. Cada palabra llega a cada grupo, a cualquier inclinación, creencia, porque el caminar del reino es lo importante. Por eso ustedes y yo estamos en el descubrimiento. Cada día, Señor, háblame, muéstrame,
lo que quieres que yo haga. Vivir para el reino no es algo ritual, no es de filosofía, de poderío, de oportunidades, sino de rendición, de tener un corazón contrito y humillado. Y en medio de los dolores, vicisitudes, tragedias, injusticias, seguir diciendo: yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Os digo que si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no heredaréis estas cosas. No se trata de ser un bueno para que el hombre me aplauda, para que mis redes se llenen de seguidores, para que me hagan un monumento. No se trata de eso. Se trata de servir al reino y al rey, ser un súbdito leal, ser un ciudadano del reino. Dios nos invita a no seguir solamente la idea de las filosofías contemporáneas, teologías, o hacer algún tipo de activismo social, militar o político. Las cosas eternas deben solamente llevarnos a una decisión interna de servir y agradar al reino. Ayer que estaba en medio del tembleque, hermanos, justo estaba hablando con un pintor, que el hermano es el que nos va a pintar la iglesia nueva, cuando nos agarró el zafarrancho, hermanos. Y él me hablaba que a pesar que no conoce a Dios, pero nos quiere y nos respeta mucho, algo que yo he aprendido, me dice: pastor, es que en esta vida no todo es plata. ¿Saben cómo yo me sentía? Que estaba hablando con alguien que había leído el Sermón del Monte. Y él me decía: hay algo más importante que tener o hacer dinero, fortuna. Dice que el abuelito, en su época, como todos los abuelitos, tuvo como más de, ¿qué será?, 5,000 hectáreas de tierra. Todos los abuelitos han tenido tierra en este país. Yo no sé dónde había tanta tierra, pero dice que cuando comenzó a regalar, cuando llegó a ser viejito y todo eso, y la gente, y él dice: yo era el nieto pegado. Abuelito, ¿por qué regalas tanto? Dice: mijo, yo mido 1,50 m. Yo lo que necesito es 1,60 m para que me entierren y 80 m. No necesito más tierra. ¿Para qué quiero llevar tanta tierra? La gran pregunta es, cuando Jesús culmina su mensaje glorioso del Sermón del Monte, es: ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde, mi hermano? No hablo del tesorito con el cual usted se casó. No hablo de ese tesorito que ya el tiempo lo tiene marchito y olvidado. No estoy hablando de usted, es de otro hermano que está sentado atrás de usted, hermano. Pero ¿dónde está tu tesoro? Jesús nos hace recordar que el Señor, en 1 Samuel 16, el Señor no ve lo que el hombre ve, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor, ¿qué mira? Mi corazón hipertenso, Él ve, ¿verdad? Y en Proverbios 4, ¿qué nos dice? Cuida tu corazón con todas tus fuerzas, con toda tu energía, con toda tu decisión, porque de él brotan los manantiales de vida. Y el segundo capítulo glorioso de este mensaje que se va a conocer como el Sermón del Monte y la ética del reino, pasa del pianísimo a un tono más grave, agudo. Y este tono nos lleva a realmente la confrontación del reino de mi vida, el reino de mi corazón, el reino de mi deseo con el reino de Dios. Y lo encontramos en esa oración modelo de Mateo 6, donde los discípulos están como que se sienten un poco hechos para un lado, porque los fariseos hacían una oración media rara. Los discípulos de Juan hacían otra oración, hasta que uno le dice: bueno, Señor, enséñanos tú a orar. ¿Cómo debemos orar? Y Jesús va a desarrollar un bosquejo de la oración modelo. No quiere decir
que siempre usted tiene que estar con el Padre Nuestro, pero es un modelo de la oración que nosotros bien la entendemos. Pero hay un ingrediente en esta oración que a mí siempre cuando yo la leí me pegaba en la cabeza, porque Dios es soberano. ¿Cuántos dicen amén? Dios está en todas partes. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos saben que nada se mueve si Dios no lo permite? Pero ¿por qué pedimos que se haga tu voluntad en la tierra? Eso siempre me sonaba una disonancia, había una incongruencia, me traía un mal sabor a mi vida. ¿Por qué tengo que orar que se haga tu voluntad aquí en la tierra? Si tú mandas, Señor, si tú haces las cosas bien, Señor. No es nuestro dicho, bueno, si es la voluntad de Dios, las cosas se darán. Si es la voluntad de Dios, la siervita se sentará al lado mío y me quedará mirando con esos ojitos. ¿Amén? A ver, hermanos de arriba, ¿dicen amén? Hoy día me puse corbata, la siervita me va a ver, ¿sí o no? No solo mi pan anda con corbata, hay otros acá. ¿Qué dice el Señor? Les pide que en este mundo de imperfección, en este mundo de rebelión, en este mundo caído, la iglesia, el reino de Dios mostrado en la iglesia, debemos pedir que se haga su voluntad. Es decir, que la voluntad de Dios no es un acto automático, sino que la voluntad de Dios se expresa y vive cuando nosotros nos rendimos a su voluntad. Cuando yo renuncio y tomo mi cruz. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. El reino llega, el reino interrumpe mis planes, el reino corta mis pasos, arranca mis ideas, me demuestra lo equivocado que estoy. Cuando se hace su voluntad en la tierra como en el cielo. Para que se haga su voluntad, subyugo, como la misma palabra de súbdito, me someto a su propia voluntad para actuar de acuerdo a su voluntad, no a mi capricho. Señor, hoy día estoy tan cansado, me siento tan enfermo, no tengo plata, estoy tan chiro, me han ido mal las cosas, Señor, no me han salido las cosas. No tengo ganas. Hoy día no tengo ganas de adorar, alabar. Tengo tanto trabajo, tengo tanto que estudiar. Tengo. Y estoy haciendo a un lado la enseñanza de Jesús. Que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Y este mensaje revolucionario de Jesús, en Mateo 6, del 9 al 10, quiere decir que tengo cada día que yo digo que vivo para el Rey, cambiar mi voluntad a la voluntad de Dios. En Juan 5:30, Jesús se pone en primer lugar como buen maestro. Antes de enseñar todo, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Solo actúo, solo juzgo según lo que oigo y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad o mi propio provecho, sino cumplir la voluntad del que me envió. Así que los ciudadanos del reino estamos desafiados a vivir para Él, a servir para Él. Lo que nuestro lema, vivir para servir. No se trata de cómo me siento, cómo me parece, lo que yo creo, lo que yo merezco, lo que me gusta, lo que no me gusta. No se trata, ay, los hermanitos hicieron una reunión tan tarde en un lugar tan peligroso. Se trata, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Cuántos dicen amén, hermano? De rendirse. Un hombre poderoso, conocimiento. Los valores del mundo estaban con él. Todas las credenciales que usted quería. Tenía una energía, un carácter que lo va a demostrar aún posterior en su conversión. Este hombre era tan fuerte que alguna vez se lo mataron y se levantaba el hombre y se limpiaba las piedras. Estoy hablando del apóstol Pablo.
anteriormente conocido como Saulo. Pero en Hechos 9, la confrontación de Pablo con esta persona que le impide llegar a donde él planeaba, donde él había movido cielo y tierra, denme las cartas para matar a estos cristianos, yo los voy a perseguir, a mí no hay problema, pónganme unos hombres, denme un caballo, agarro mi espada y vámonos para allá. Es confrontado con una palabra donde Saulo deja de ser Saulo para convertirse en el apóstol de los gentiles. ¿Cuál es esa palabra? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es un cambio, ¿verdad, mis hermanos? Cuando un poderoso, cuando un dechado de tantas oportunidades, dinero, Pablo era romano, hablaba griego, hablaba latín, hebreo, arameo, era un hombre de la aristocracia religiosa, pero también era un ciudadano del mundo. O sea, Pablo era Pablo, no podemos encontrar otra forma, porque a mucha diferencia de un humilde, soberbio, explosivo Pedro, que el Señor le tiene que decir, sí, Pedrito, pero llegará un día que te van a agarrar y te van a llevar por un camino que no te gusta y te van a hacer cosas que a ti no te gustan. Hablando de la voluntad, Pablo tiene que decir, bueno, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esa es la gran pregunta del segundo gran capítulo de esta historia del Sermón del Monte. Podemos preguntarle al Señor en la honestidad de nuestro corazón, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántos sabemos que estamos viviendo en su voluntad? Estoy en el lugar donde Dios me quiere y más aún donde Dios me quiere usar. Estoy haciendo las cosas que Él me pidió hacer, las cuales Él me llamó a hacer. Estoy comportándome de la manera que Él me dijo que debo comportarme. O sea, me han abierto tantas oportunidades que me distraje. En los encuentros, como les decía la semana pasada del reino, Jesús confronta a un muchacho que tiene mucho dinero, pero no está listo para decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Jesús se lo dice, anda, vende todo lo que tienes, regálaselo a los pobres y ven, sígueme. Y el joven comienza a retroceder porque su voluntad no estaba lista para ser crucificada. Por eso el mensaje de Jesús es, cada uno que cree en Él, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Estamos peleando si la tomo o no la tomo la cruz. Esa cruz no es para mí. Señor, yo no quiero ser como los hermanitos pobres que son pura aleluya y no comen nada. Señor, yo quiero servirte, pero déjame que me prepare, estoy en la edad. Señor, hay tantas cosas que yo quiero ver y hacer. Señor, esto es mi sueño, y en mi sueño, en los deleites, en las cosas, en los amigos que tengo, las oportunidades, tengo la salud. Qué difícil es tomar su cruz cada día. La búsqueda de la voluntad de Dios era una forma de vivir para Jesús. Cada día que yo le digo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y viene ese mismo bicho que se me carga en el trabajo, ese compañero insufrible, insoportable, que yo ya le he dicho, Señor, ilumínalo, elimínalo, pero no se va, y yo tengo que vivir con... Y Dios me dice, ámalo, tenle paciencia. Ese esposo que usted le ha dicho 50,000 veces, por favor, deja todo ordenado, pero él sale a la carrera y le deja todo un caos, y usted está con el cuchillo de una mano y el cuchillo en la otra mano, ¿verdad? Hablo de otras hermanitas, no de ustedes. Y el Señor te dice, ámalo. Ese hijo revoltoso que no hace nada por la vida, ni la vida hace nada por él. Y el Señor te sigue diciendo, ámalo. Esa suegra que te organiza, controla, dirige, planifica, ordena. No digo nada, hermano. Ahí está ahí. ¿Qué dice Jesús en Juan 4:34?
Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y cumplir su trabajo. ¿A cuánto les gusta comer? Veo algunos cuerpos bendecidos aquí en esta mañana. Por mi salud yo ya no puedo darme esos placeres. Pero en otra versión dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y encontrar satisfacción. Mi alimento, mi deleite es hacer la voluntad, mi placer es hacer la voluntad, mi mayor anhelo es hacer la voluntad del que me envió. ¿Sabes que usted es enviado? ¿Sabe que usted y yo fuimos comprados? ¿Que su vida no es un accidente ni fortuita? ¿Sabe que usted vino a esta tierra con una planificación de antemano? ¿Sabe que usted y yo cada día que estamos sobre la tierra hay una agenda celestial que nos obliga a agradar al que nos envió? No se trata en qué tiempo tú quieres hacerlo o cuando tú te sientas listo para hacerlo. Usted y yo le pertenecemos al Señor. Amén. Pablo pensaba que él podía hacer lo que le daba la gana y el Señor le demostró que no. Y al igual que muchos que no conocen la voluntad de Dios, Pablo se queda ciego. Y es solamente cuando Dios envía un emisario, una persona renuente de ir a orar por Pablo, le tenía miedo, terror, fastidio, odio, es que Pablo recobra los ojos y yo veo ahí un simbolismo maravilloso, porque uno está ciego hasta que cumple la voluntad de Dios. Tal vez hoy día nuestra ceguera solo nos permite ver lo que yo quiero hacer, lo que me gusta hacer, en lo que yo soy bueno. Imagínense a Pablo, que era un hombre que había hecho y deshecho, lo tengan en el banquillo porque un grupo de personas que no tenían su capacidad ni sus estudios, no tenían su experiencia, no tenían sus contactos ni relaciones, le decían, no estás listo, aún estás verde, no estás maduro. Y él ahí sentado, esperando y esperando. Tal vez cuántas veces se levanta Pablo, Señor, yo podría ir a predicar, Señor, yo puedo escribir en muchos idiomas, Señor, a mí no me importa que me maten, úsame, envía a tu siervo. Y pasaba otro año, y pasaba otro año en la banca, y pasaba otro año. Pero Pablo aprendió en ese encuentro maravilloso, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo cambió. Cuando uno está peleando contra la voluntad de Dios, el Señor es muy claro en esta imagen que le presenta, en esta visión que le presenta a Pablo en Hechos 9. Pelear contra la voluntad de Dios se convierte en perseguirlo al Señor. Es decir, en hacerle guerra al Señor, significa en ser contrario al Señor. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues, Saulo? ¿No sabes? ¿Cuántos han pateado un panal de avispas, hermano? Y han tenido esa gloriosa experiencia celestial. ¿Cuántos han tenido esa idea genial de tumbar un panal? Es lo que le dice el Señor. Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Cuando peleamos contra la voluntad de Dios, cuando perseguimos en contra de la voluntad de Dios, cuando yo remo en contra de la voluntad de Dios, como lo hizo Jonás, el único que sale herido y afectado soy yo. De eso estaba hablando, de ese dolor. Porque usted puede llegar a tener todo, como decía el Señor, pero ¿de qué te vale ganar el mundo si pierdes tu alma? Tienes casas, tienes dinero, tienes trabajo, tienes empleado, pero si tú no tienes al Rey de Reyes, no tienes nada en la vida. ¿Cuántos lo saben, hermano? ¿Cuántos lo creen aquí, hermano? ¿Ven? Y esa, hermanos, es la verdadera pobreza.
Por eso yo creo que Ecuador tiene esperanza, porque no hay una ni dos, hay muchas iglesias llenas de gente del reino. Y esta nación no va a ser conmovida por un terremoto, va a ser conmovida por el reino de Dios, por los violentos. Cuando tú y yo le digamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Está listo para hacerlo? Eso es el sermón y bueno, la segunda parte, ya la otra semana seguimos hablando. Póngase de pie, hermano, por favor, en esta mañana. Verdad es que este cuerpo, como dice Pablo en Corintios, se va deshaciendo. Tenemos una morada terrestre propensa a terminarse, pero ese mensaje cada día se va renovando y somos vasos de honra. Cierra un momento sus ojos y dile, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Me has estado hablando, me has estado llamando, me has estado diciendo, estoy listo para obedecerte, estoy listo para tomar la cruz, estoy listo para seguirte, estoy listo para rendirme, Señor. Señor, no se trata de mi carácter, ni cómo yo fui, ni cómo yo fui criado. No se trata de lo que yo hice o lo que me hicieron. No se trata de dónde estoy, dónde vivo o quiénes son mi familia. No se trata de que tengo esta apariencia. No se trata de nada de eso. Todo se trata de ti, Señor. Señor, yo quiero obedecerte. ¿Cuántos están listos para decirle, tomo mi cruz? No quiero parecerme a nadie más, sino a ti, Señor. Hoy día me quiero rendir, Señor. ¿Está listo? Me quiero rendir y decirte, Padre, si es tu voluntad, que se haga. Tomo la copa. Jesús en el Getsemaní, quebrantado, asustado, sabía los sufrimientos, el suplicio, la tortura que le venía. Pero que no se haga mi voluntad, Señor. Segunda vez, bueno, Señor, que si puedes pasa de mí esta copa, pero que no reine, no gane mi voluntad. ¿Está listo, hermano, para tomar la copa? Decirle, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Hoy día venimos ante ti para ser esa iglesia que tú quieres usar, para ser esa persona que tú quieres usar, para hacer ese mensaje de esperanza, de bienaventuranza. Señor, hoy día quiero vivir para ti, vivir para servir. Si usted ha venido aquí y no conoce quién es Cristo Jesús, ore conmigo, dígale, Señor Jesús, te necesito, quiero rendirte mi vida, mi corazón. Hoy día quiero seguirte. Desde este día, Señor, te pertenezco. Ya todo pierde su valor. Para mí lo más importante es que tú estés en mi vida. Quiero ser ciudadano del reino también. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No se vaya a este lugar sin que podamos nosotros conversar un momentito y guiarlo por el nuevo camino del reino del Señor. Que el Señor me lo bendiga grandemente, hermanos, y vamos a seguir adorando al Rey. Amén.